Después de 10 días encerrado, dicen que Daniel Sancho está especialmente interesado en la cobertura mediática que estamos dando desde España, lo decía Vicente Cacho. Lara Ferreiro, aunque esté tranquilo, ¿se enfrenta a una montaña rusa emocional? Sí, os voy a explicar, esto lo hemos titulado La cárcel emocional de Daniel Sancho, que al final de la cárcel se sale y el cementerio no, y se ha estudiado en diferentes asesinos. Cuando entran en la cárcel van a pasar por 5 fases, que lo podemos ver ahí en el grafismo. La primera, cuando entran, es la falsa euforia y el alivio. Es decir, se ha visto que hay criminales que cuando el foco de las cámaras están en ellos, sienten por esa personalidad narcisista como una especie de buena sensación, o porque al final se sienten cómodos en eso. Después de eso, ese alivio, viene la fase 2, que es la negación. ¿Qué significa? Que al final en muchos casos niegan las consecuencias porque no lo habían pensado de lo que están haciendo. Después de eso van a la fase 3, que esto es muy importante porque es la fase depresiva y aquí hay riesgo suicida. ¿Qué significa? Que una vez que se apagan, en muchos casos, ¿no?, lo hemos visto en criminales famosos, las cámaras pueden entrar en esa depresión, ese bajo estado de ánimo, y ahí es donde hay que tener mucho cuidado porque sí que en este caso podían cometer conductas autolíticas. Una vez que pasa todo eso, van a la fase 4. En este caso es el miedo a la sentencia, a lo que va a ocurrir, porque además, por ejemplo, en el caso de Tailandia, las consecuencias son muy graves, es o una pena de muerte y si no se conmuta, una cadena perpetua, es decir, que son muchos años en unas condiciones muy complicadas. Y la última fase, que es la 5, aquí hay muchos asesinos que no llegan, que es la adaptación a una nueva vida, porque es muy complicado adaptarse a este tipo de circunstancias porque jamás nos preparan al ser humano para el mal y para este tipo de cosas, y esto no son fases lineales, sino muchas veces van de la fase 1 a la fase 3, a la 2, es decir, que hay un baile de fases porque esto es un huracán emocional para todas las personas que lo viven. Lara, ¿y en qué fase está ahora mismo Daniel? Claro, en este caso, no sé si esto lo tendrían que decir desde prisión, cuando se les mete normalmente en enfermería, la razón principal suele ser precisamente esa fase depresiva y ese miedo a que los presos tengan esos intentos autolíticos, hacerse daño, porque al final cuando tú empiezas a conectar con todas las consecuencias, encima, ¿no?, lo has confesado y todo el futuro que se le puede venir, puede ser que también